Muy buenas, tengan todos y todas. Vamos a repasar algunos aspectos interesantes con respecto a este primer laboratorio. En este caso vamos a ver la segunda parte y para eso entonces estamos realizando este material. Empecemos por los rectificadores trifásicos para hacerlo, digamos, rápido y no canse mucho al estudiante. Los rectificadores trifásicos es lo que estamos trabajando nosotros aquí en el curso. Solamente pues, de media onda para empezar, ¿verdad? Y esa es la idea. Los rectificadores se pueden hacer con diodos, pero también podemos tener disponible un dispositivo nuevo para la mayoría de ustedes que se llama Tiristor SCR. SCR significa rectificador controlado de silicio. Es un nombre que se le dio. Nuevamente se le dice Tiristor nada más, pero realmente el nombre de él es SCR. Es un dispositivo de 4 capas. A diferencia de un diodo que tiene solamente dos, este tiene 4 capas y tiene 3 uniones. Las uniones se les llama J1, J2 y J3. Tiene 3 terminales también. Una ánodo cátodo, igual que un diodo, pero tiene una entrada más de control que se le llama compuerta o gate. En la polarización directa hay una unión en directa, J1 y J3 están en polarización directa, pero J2 está en inversa. Son disparados son disparo o sea, son disparados por la corriente que fluye a través de la gate, pero vean ustedes que al tener una unión en inversa, no va a poder tener conducción, porque dice que sin disparo no podemos tener una corriente a través de las uniones. Entonces, así, tal cual, sin una señal de disparo por la puerta, no podríamos tener una conducción del tiristor SCR. Los tiristores convencionales son diseñados sin control de apagado, por lo que este se produce cuando la corriente se hace cero. Usted le da el pulso de disparo, él empieza a conducir y al igual que un diodo, se apaga cuando cruza por cero, tanto el voltaje como la corriente. Entonces ya ahí es automático el apagado de él. Habrá que darle otro pulso de encendido para que en un semiciclo distinto pueda entrar en conducción. Comparados con los transistores, tienen bajas pérdidas en estado encendido y controlan grandes cantidades de potencia en corriente directa. Al ser un dispositivo rectificador, todo lo que podemos controlar es corriente directa. No hay nada de alterna, aunque la potencia venga de un sistema trifásico en AC, la salida a través del rectificador, pues tendríamos solamente CD. Los transistores tienen mejor desempeño en conmutación, sí, son más rápidos de conmutar los transistores, pero aquí en potencia no ocupamos tanta velocidad, no es necesario. Entonces, el tiristor es perfecto para este tipo de aplicaciones. Veamos un momentito aquí algunos conceptos básicos. Primeramente, esta es la forma en que ellos se presentan al mundo de la electrónica. Tenemos algunos de ellos, por ejemplo, este de 500 voltios, 100 amperios. 1300 voltios, 1800 amperios, vean la forma que tienen. Y por último, uno de 500 voltios, 24 amperios. Digamos que esta es la forma convencional en que uno los compra. ¿Por qué? Porque son de baja capacidad. Estos otros son para aplicaciones ya de mucho más alta potencia. Entonces, por eso son caros y pues, nosotros no tenemos el objetivo de utilizar esto, sino más bien un tipo como este. Aquí tenemos las 4 uniones. Ustedes pueden investigar en internet, pueden ahondar un poquito más para que comprendan ahí el funcionamiento del tristor. Aquí podemos ver un modelo de un tiristor SSR en términos de dos transistores. Recuerdo que el transistor también lo modelábamos con un par de diodos. Aquí es únicamente como un modelo básico para ver cómo es que funciona. Aquí básicamente tenemos conducción solamente en la dirección desde ánodo hasta cátodo. Nada más aquí, de acuerdo con esta dirección de las flechas. Pero la conducción no se daría si yo no le doy un pulsito de corriente a este transistor. Al momento en que yo le doy un pulso corriente, lo hago conducir y al conducir este le da corriente de base a este otro para que en conjunto empiece a conducir.
Básicamente ese es el funcionamiento. Entonces, si yo no doy un pulso acá, no podríamos tener ninguna corriente de base. Y sin corriente de base usted no podría tener tampoco corriente de base del otro lado. Entonces, ese es el funcionamiento básico. Les presento el símbolo del tiristor SCR, muy parecido al del diodo, solamente la terminal de compuerta, que es la terminal de control. Ahí el tiristor en progresión inversa es como un diodo. En el tercer cuadrante, corriente negativa, tensión negativa. No tenemos aquí ningún tipo de funcionamiento, digamos, útil, simplemente corrientes de fuga. Del otro lado sí tenemos ya la parte de conducción. Entonces vea usted que el dispositivo no entra en conducción si usted no le da un pulso, y lo único que podría hacer es subir tanto el voltaje que le llaman VBO de aproximadamente 800 voltios o tal vez más para que él inicie la conducción. A diferencia de un diodo que usted con punto 7 ya lo hace conducir. Pero vea usted qué fácil se pone en conducción cuando yo le pongo una corriente de puerta. Cuando ya él le ponemos una corriente de gate, inmediatamente él conduce con una poquita cantidad de obtención entre ánodo y cátodo. ¿Sí? Entonces, eso es más que todo la operación. Aquí les enseñaba el otro día en clase un tiristor para que vean ustedes qué tamaños podríamos tener en aplicaciones en electrónica. Aquí tenemos dos trabajadores y vean ustedes el tamaño que tiene este tiristor y es un puente, ¿verdad? O sea, faltan 11 más bien, porque son 12 tiristores de 500 megawatts, 500.000 voltios, para aplicaciones precisamente en rectificación, ¿verdad? Para rectificación en alta potencia. Veamos un circuito así simple, básico de aplicación. Yo tengo aquí una carga, tengo la corriente alterna entrando por aquí. Entonces, si fuera un diodo, yo solamente tendría una conducción en un semiciclo y terminó. En el otro lo va a bloquear. En el caso del tiristor, yo aquí le puedo dar una corriente de gate a través de algún mecanismo, poner la resistencia RG. Entonces ve usted que el dispositivo no entra a conducir, ¿verdad? No entra a conducir hasta que yo no le dé el disparo, no le dé el pulsito de corriente que necesita. ¿Cuánto? Eso lo vamos a ver ahora más tarde. Entonces aquí le damos el pulso de disparo, él empieza inmediatamente a conducir y en la carga ya yo puedo ver la forma que esperaría. Si le doy un disparo en el semiciclo negativo, lo estoy perdiendo, realmente no hace caso, pues, mantiene en cero la carga. Y es hasta que le dé en el siguiente semiciclo positivo el pulso que él empieza a conducir. Entonces vea usted que se apaga aquí, solito se apaga. Hay que volverle a dar el pulso en el siguiente semiciclo. Eso significa que nuestros sistemas de disparo tienen que estar constantemente dándole pulsos sincronizados con la red de alimentación para que no se haga un desastre ahí, ¿verdad? Para que un semiciclo no sea más grande que otro, ¿verdad? En el sentido del área, ¿verdad? Entonces, este es el voltaje ánodo cátodo. Él no conduce hasta el momento en que yo le doy el pulso, empieza a conducir, la tensión es prácticamente cero. Después cae toda la tensión en él y sigue cayendo hasta que yo le doy el nuevo pulso en el siguiente semiciclo positivo. Entonces vea usted que solo en semiciclos positivos. La forma en que yo le doy esta señal, ahí tiene su razón, tiene su diseño. No puede ser así como caiga. Entonces eso es parte de lo que vamos a ver en este momento. Algunas cosas, algunos detalles técnicos. Cuando yo le doy la señal de encendido I sub G, o sea, una corriente a través de la puerta, así, la corriente inmediatamente va aumentando, pues, lógicamente. Ahí va aumentando porque es la carga la que va a recibir esa corriente. Y el voltaje entre ánodo y cátodo va cayendo, ¿verdad? Hasta que quede en una tensión muy pequeña, de aproximadamente un voltio, tal vez, un voltio es lo que queda, y la corriente fluyendo a través de la carga, lo que necesita la carga. Hay un momento aquí, como usted ve aquí, cuando hay corriente también hay voltaje, entonces, ¿qué significa que hay potencia? Podríamos tener un problemilla aquí de sobrecalentamiento, aquí en esta zona
de la gate. Un calentamiento producto del encendido. Entonces hay que tenerle cuidado a ese tipo de cosas, principalmente algunas protecciones que hay que ponerle a él, como que, como un disipador de calor. Ahí tenemos un circuito de aplicación con tiristores. Vea que yo puedo ponerle aquí un diodo para que solo entre corriente a través de la gate, porque él no conduce en sentido inverso. O sea, no puedo ponerle al revés, no funciona. La corriente solamente entra, no sale. Aquí puedo colocarle una resistencia variable y aquí la carga. Entonces, yo lo que voy a hacer es encender el tiristor para que la carga reciba la tensión de la fuente en el momento adecuado. Aquí podemos ver de que si la corriente de gate de cero no conduce y hay que esperar hasta que tengamos 800 voltios de caída de voltaje producto de esta fuente, un pico de tensión de 800 voltios, cosa que no es conveniente, ¿no? Lo normal es que uno le dé una corriente de gate. Si la corriente de gate es pequeña, ¿verdad? Es pequeña, el voltaje necesario para que conduzca es un poquito más grande que si fuera una corriente IG2 más grande, mayor que IG1, ocupa una tensión más pequeña. Y entre más grandecita se va haciendo ¿verdad? Superar las características dadas por el fabricante de corriente y más bien lo vamos a dañar. Si tiene que ser una corriente suficiente para que con un poquito de tensión, un poquito de voltaje entre ánodo y cátodo, él empiece la conducción. Si ahora sé cómo es que funciona el tiristor y ustedes lo pueden buscar ahí, un poquito de información, pueden buscar ahí algunas características del tiristor. A mí lo que me interesa en este momento es ver todo el panorama alrededor del proyecto y a ustedes les tocará pues entrar en algunos detalles, ir a consulta y todo ese tipo de cosas que están alrededor del proyecto. Se utilizan en industria para alimentar cargas de corriente directa a partir de fuentes de corriente alterna. Son ideales para controlar motores de corriente directa, ¿ah? Sí, porque como yo cambio el ángulo de disparo, el momento del disparo, entonces me puede controlar la velocidad del motor fácilmente. Tiene mejor rendimiento que los rectificadores monofásicos, ¿sí? Porque ya no tiene un problema ahí de que en el semiciclo negativo no conduce. Como tengo yo un sistema trifásico, mientras uno está apagado, el otro sistema está encendido, entonces siempre vamos a tener tensión en la mayoría de los semiciclos. Existen de media onda y onda completa, puede ser controlados y no controlados. Cuando es no controlados con diodos, no tengo control, simplemente rectifico. O controlado, en el caso del tiristor, que también me sirve como rectificador, pero yo puedo decirle en qué momento inicie la conducción. En el caso del rectificador trifásico de media onda, utiliza menos transistores, perdón, diodos o tiristores, solamente tres. Nuevamente requiere el neutro para funcionar. Necesitamos la línea neutra en una estrella. La tensión de salida es una combinación de tensiones de fase. El valor medio y RMS es una función del ángulo de disparo. Cuando yo hablo de valor medio es el valor de corriente directa, el que mide un tester. Y el valor RMS es el que se mide en corriente alterna, en la salida. El valor promedio que llamamos, el valor promedio en la carga. En el caso de un rectificador de media ondas, podemos o tenemos que entender de que solamente puede estar un diodo o un tiristor a la vez funcionando, no pueden haber dos. También decimos que el ángulo de referencia, cuando el ángulo de disparo es igual a cero, el ángulo de disparo es el ángulo en el cual yo, teniendo una onda de 360 grados, donde cada semiciclo es de 180, un diodo rectificador común y corriente te conduce 180 grados, ¿sí? De cero a 180, que es el semiciclo positivo. El otro semiciclo no conduce. Entonces, la diferencia es que ya ahora puedo tener un ángulo de disparo cualquiera entre 0 y 180 grados, pero hay un punto de referencia en el sentido de que como el tiristor o el diodo Q1 se encuentra también con las otras fases, no podemos decir que empiece en alfa igual a cero, donde cruza por cero. No me puedo atrever a decir eso. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de tensiones alrededor del circuito.
Y eso es lo que los libros pues, no explican y tampoco, si lo explican, es un poquito difícil de entender. Entonces veamos una cosa. Eh, el Q1 se mantiene en conducción hasta que la tensión de fase cruce por cero. Bueno, esos son dos límites para poder definir eso. Aquí tenemos el rectificador trifásico de media onda controlado con tiristores y la carga. La carga necesita neutro, el neutro está aquí en estrella. Tenemos las tensiones de fase AN, BN y CN. Las tensiones de línea no nos interesan. Por ejemplo, la línea BC no me interesa, AB tampoco, ni AC no me interesa. ¿Por qué? Porque el rectificador solamente utiliza tensiones de fase. Pues no ocupamos nada de tensiones de línea. Veamos aquí un sistemita de señales trifásicos. Se les había dicho la otra vez de que esto se generó por medio de una función matemática simple, senos y cosenos. En Excel se graficó y entonces se les puso colores para que se pudiera notar ahí la diferencia entre las diferentes fases. Evidentemente, aquí tenemos, esta parte de acá no nos interesa porque son tensiones de línea. Nos interesa lo que está aquí abajito, que son las tensiones de fase. Ustedes recuerdan que entre la tensión de línea AB y la tensión de fase AN hay un desfase de 30 grados, aquí usted lo puede ver. Cuando este empieza a conducir aquí, 30 grados después, este había cruzado por cero antes. ¿Sí? Siempre se ha dicho, ¿verdad?, de que la tensión de fase está a 30 grados desfasada de la tensión de línea. Está adelantada la tensión de línea, 30 grados de la de fase. Quiere decir entonces que cada división de estas son 30 grados para formar un sistema de 360 grados completo. Enfoquémonos en la señal VAN. VAN, la señal cruza por cero. Si esto fuera monofásico, yo podría decir que el diodo y el tiristor podrían entrar a conducir desde aquí y terminar aquí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, claro, es un rectificador de media onda, solamente el semiciclo positivo. Pero estamos trabajando con un sistema trifásico en que las otras señales, AN, BN y CN, meten polaridad que puede poner en polarización inversa los tiristores y diodos, y efectivamente es lo que pasa, hasta que la señal VAN supere a VCN, aquí está, aquí al principio usted puede ver de que VCN es mayor que VAN, VAN está aquí, y en el momento, en el cruce exacto, a partir de aquí VAN se hace mayor que cualquiera otra, ¿verdad? Ni qué decir del BN que está por aquí abajo, está negativo, ¿verdad? Entonces, positivamente esta AN es mayor que cualquiera a partir de este punto. Y es ahí donde nosotros marcamos el principio de operación del sistema trifásico. No antes se podría. Entonces, a partir de aquí usted ya puede empezar a disparar el sistema, ¿verdad? Entonces, si usted lo hace con Arduino, por ejemplo, usted detecta el cruce por cero con Arduino. Y el disparo, para alfa igual a cero, para el ángulo de disparo igual a cero, usted tiene que dárselo, tiene que esperarse unos cuantos milisegundos para dar el pulso. Si usted lo da antes, lo pierde. ¿Eh? Si lo da antes, lo pierde. ¿Por qué? Porque aquí está en polarización inversa. No hay chance de ponerlo a conducir. Entonces, cuando ya la tensión de fase AN es positiva y mayor que las demás, ahí ya podemos empezar a darle los pulsitos de disparo para que él empiece a conducir. Y se va a apagar aquí exactamente en el cruce por cero. Ahí finalizaría la conducción. Esa sería, digamos, la explicación básica de, de- del asunto este de esperar hasta que la tensión de fase alcance la mayoría que las otras dos para poder empezar a conducir. Esas cosillas tampoco se las dicen ustedes en los libros. Son cosas que aparecen después de un análisis y después de haber estado metido en electrónica de potencia por muchos años. Entonces, eso lo van a aprender ustedes en este momento. Tal vez algún día les sirva esto para su trabajo y precisamente tomen en cuenta esto que les estoy diciendo. Si yo les preguntara, mira, en un sistema de onda completa, ¿cuál sería el ángulo de inicio?
tengo que esperar hasta que VAB sea mayor que todas, y eso está aquí. O sea, tengo que esperarme 60 grados, cada uno es de 30, cada división es de 30, hasta que aquí ya pueda yo tener mayoría en AB para conducir una pareja de, de tiristores. Bueno, pero eso es otra historia, eso es otro problema que no nos compete en este momento. Se puede dibujar la tensión de la carga, también se puede dibujar la tensión ánodo-cátodo, las corrientes, todo lo que nos interese, poderla ver en el osciloscopio y comprobar. Si uno puede hacerlo, también puede simularlo, pues lógicamente, poder ver la forma que tienen las corrientes, los voltajes a través de todo el circuito, determinar el factor de potencia con la corriente y el voltaje. Todo ese asunto lo puede hacer uno. La carga puede ser una resistencia pura, puede ser RL y puede ser RL. Cuando yo pongo FEM, era aquello que vimos en CC, fuerza electromotriz, con una fuente CD, ¿sí? En serie. Y esto modela como si fuera un motor eléctrico. Bueno, pero eso también es parte del análisis que uno hace. Algunos ejemplos para que ustedes vean cómo es que debo generar, cómo es que tengo que preparar yo mi Arduino en general o mi sistema de disparos que yo hago. Primero, como les dije, debo respetar este punto de cruce, alfa igual a cero. ¿Ok? Ese punto de cruce es importantísimo porque es a partir de ello donde ya yo puedo empezar a dar los pulsitos. Ujú. El primer tiristor, el primer tiristor que yo voy a poner a conducir es Q1, que pertenece a la fase A. Esa es la primera. Y luego se le va dando disparos al Q2 y al Q3 en una forma correcta para que ellos se vayan disparando en el momento que sea adecuado. Entonces veamos en este ejemplo que yo les estoy poniendo aquí. Usted puede ver de que él escogió un ángulo de 45 grados. Cada divisioncita de estas es de 30. Entonces, vea cómo yo aquí esperé hasta que eh, la AN fuera mayor que las demás y luego disparé el tiristor 45 grados después. ¿Por qué 45? Tengo de aquí a aquí, cada división es de 30, más la mitad, 15. Tengo 45 grados. Ahí le puse el pulso de disparo y él va a conducir solito, tranquilo, y se va a apagar aquí en el cruce por cero de AN, ahí se apaga. Tendría yo que darle el siguiente pulso al siguiente tiristor, aquí en la secuencia correcta. El otro tiristor pertenece a la fase B. Igual, igual, tengo que esperar hasta que B sub n supere a todas las otras dos, aquí. Y entonces el B sub n podría entrar a conducir a partir de aquí. Y el C sub n, por lo consiguiente, sería este de acá. ¿Está bien? Entonces vea usted que se va teniendo como especie de montañitas con rebanadas que se le han quitado a la señal. ¿Qué pasaría si yo tengo un sistema de diodos? Si tuviera un sistema de diodos, yo no ocupo darle disparos. El diodo conduce exactamente a 0 grados, o sea, aquí, a partir de aquí. Entonces, cuando yo tengo un sistema trifásico con diodos, nunca la tensión va a llegar a cero. ¿Por qué? Porque se va a mantener aquí arriba. Aquí, aquí son montañitas. Cuando uno dibujaba en la escuela montañitas, es eso lo que yo veo, con un ángulo igual a cero. Si yo quiero aumentar el ángulo, pues simplemente corro el disparo correspondiente y voy corriendo todos los otros en la secuencia correcta. El disparo de este son 120 grados después del otro. 120 grados lo puedo calcular con tiempo. A 120 grados, ¿cuántos milisegundos son? Y entonces yo detecto señal, cruce por cero, espero 30 grados, unos cuantos milisegundos, y de acuerdo al ángulo de disparo que yo escojo, tengo que desplazarlo 120 grados para cada uno de los tiristores y el sistema se mantiene así parejito funcionando. ¿Está bien? Bien, el ánodo cátodo no nos interesa por el momento, ¿verdad? Pero ustedes podrían verlo en el osciloscopio y analizarlo, va con tiempito, si pudieran. Por cuestiones de tiempo, yo no le exigiría al estudiante que se meta tanto en esto,
por el momento, pero sí que lo vean y que mira, sí, me dio en el osciloscopio, me dio esto. Ah, ok, era por esto, esto y esto. Aquí entró a conducir el tiristor eh, eh, A, ¿no? Que está en la fase A. Por eso es que conduce todo esto y aquí no conducía, ¿no? Entonces, esa es la manera en que yo puedo hacer esto. Igual las corrientes de línea, solo, digamos, en la línea A, solamente cuando el tiristor que está en AN conduce, hay corriente, después no hay nada, ¿verdad? Si fuera en el tiristor de la línea BN, solamente el pedacito donde conduce el tiristor que está en la línea BN, son pedacitos nada más de corriente. Aquí hay algunos cálculos. Estos son cálculos para tener en cuenta ahí. Siempre vemos que hay un nodo aquí, en donde la corriente eh, y el voltaje pues va a llegarle a la carga. Veamos aquí algunas cosillas, por ejemplo, vacilonas. Vacilonas en el sentido de que tal vez uno no está acostumbrado a trabajar con ellos. La carga recibe un voltaje de salida o de subcero y va a recibir una corriente IR, una corriente RMS y una tensión promedio V sub cero. La corriente que viene por cada tiristor le llamo IRQ. Ujú. Y la IRQ, la corriente que viene por aquí, es 1/raíz de 3 la corriente que le llega a la carga. O sea, que cada uno, cada tiristor de estos conduce una corriente de IRQ dividido entre raíz de 3. Y la corriente promedio de cada tiristor es la corriente promedio en la carga, ajá, entre 3. Ya no está la raíz, porque ustedes recuerdan que los valores RMS están involucrando raíces cuadradas o raíces cúbicas en este caso. Aquí no, el valor promedio no tiene ese raíz de 3, solamente raíz entre 3. Y aquí el factor de potencia lo calculamos con una forma fácil. Siempre el voltaje sería la potencia total, el voltaje por la corriente, y el RMS. Entonces, por aquí viene la corriente, aquí hay un voltaje, y después yo lo que hago es dividir la potencia RMS y la potencia en cada tiristor entre 3 y ya tengo entonces el factor de potencia. Pero esos son valores que vamos a determinar más adelante con un poquito más de tiempo. Aquí vemos un efecto inductivo. eh, yo esperaba de que aquí finalizaría la conducción en el cruce por cero, pero cuando hay inducción, el diodo y el tiristor se mantienen conduciendo un poco más de tiempo. Aquí, ¿sí? Esto le llaman un ángulo de cebado, un ángulo de fin de conducción. Este ángulo depende de la carga, RL, y depende también del ángulo de disparo. Se podría calcular y se podría determinar fácilmente este valor de ángulo con el cual se mantiene conduciendo un poquito más. Si fuera resistiva la carga, esto finalizaría de conducir aquí. Serían pedacitos nada más aquí. Y cuando hay carga inductiva, pues sí tenemos ese efecto. El ángulo este se le llama el ángulo beta. El ángulo beta es el ángulo de fin de conducción. Eso se llama así en electrónica de potencia. Un ejercicio básico, tenemos ahí un rectificador con carga de 8 ohmios resistiva, recibe un ángulo de disparo de 45 grados, calcula el valor medio y RMS de la tensión de salida, la corriente RMS y media en la carga en cada tiristor, bueno, en cada tiristor en este caso, determina el valor del factor de potencia. Bien, esto sería bonito simularlo, darle todos los valorcitos que tiene y tratar de obtener estas respuestas. Vean una cosa, cuando yo pongo el tester en corriente CD, yo mido el valor promedio, ¿sí? Sea voltaje, sea corriente. Cuando yo lo pongo en medición de corriente directa, te mide valores medios. Y cuando lo pones a medir corriente alterna, te da valores RMS. Esa es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta con los medidores. Aquí están las respuestas, a ver qué tal les va con eso. Este sería entonces una mezcla de todas las señales de línea y todas las señales de fase. Todo el mundo aquí metido.
Es un poquillo enredado, ¿verdad? Porque hay demasiadas tensiones ahí involucradas. Por eso yo preferí mejor dejar el valor de línea arriba y el de fase abajo para tenerlo. Pero realmente debería verse así, un sistema trifásico de línea y de fase completo. Vean ustedes, aquí tenemos una animación de cómo sería el ángulo de disparo que se le da al tiristor para formar exactamente la forma que tenemos aquí arriba. Vea usted, en el momento en que el ángulo de disparo se hace cero, lo que me quedaron fueron como montañitas. Nunca se llegó a cero. Véalo, véalo aquí. Vea cómo te queda arriba. Pura montañitas arriba como si fuera un rizado. Te queda así. Mientras hay veces donde llega a cero. Bueno, ahí tenemos entonces esta animación. Ahí les queda a ustedes para que lo puedan revisar. En el caso de las interfaces de potencia, tiene que haber un aislamiento galvánico, por el sentido de que la protoboard y el circuito de disparo son de baja tensión, tal vez unos 12 voltios. Y la tensión de fase en un sistema trifásico, vamos a trabajarlo entre 50 y 100 voltios. Y eso hace entonces que el sistema no se puede mezclar la parte de corriente alterna de alto voltaje con la parte de corriente directa de control que tiene tensión baja. Entonces tiene que haber aislamiento galvánico. Y hay muchas formas de hacerlo, mm, porque yo necesito aislar el circuito de disparos con el circuito de potencia para que no haya problemas de que se me pase la alta tensión a mi circuito y me lo queme. Entonces, vea que dice aquí que el circuito de control funciona con tensiones que pueden llegar a 30 voltios más que todo y, y corrientes en el orden de miliamperios, mientras que en un sistema ya de corriente trifásica podría llegar a cientos de voltios y cientos de amperios también. Ese es el asunto del control. Entonces, vea que yo tengo mi circuito de control que tiene la inteligencia, es el ángulo de disparo, y tengo mi circuito de potencia que es el que voy a controlar con tiristores y con motores o bombillos o con transformadores incluso. Aquí tenemos el acople óptico, es el que ustedes han utilizado en otros cursos. Es el ideal para este tipo de aplicaciones. Tenemos muchos a escoger, cualquiera de todos les puede servir, pero yo diría que el que más se usa es este de acá. ¿Por qué? Porque este te sirve para corriente alterna y corriente directa. Usted enciende este LED, ánodo cato, eso es un LED con una resistencia, y cuando este LED enciende internamente, te dispara eso es un triac, te dispara este triac y te conduce corriente aquí para meter a la base o a la gate del tiristor. Entonces este te puede funcionar también este otro, este, casi que todos, pero digamos que te puede quedar en forma general. Entonces yo compraría el 3047 o el 3048, cualquiera de los dos, el que sea más barato tal vez, para efectos de disparo y son tres de estos para poderlo acoplar, perdón, a cada tiristor. Ahí tenemos la forma en que es un acoplador óptico, es un circuitito integrado de 6 patitas, muy pequeñito, algunos vienen con 8 patas, pero lo normal es que traigan 6, 3 por cada lado. Vean ustedes cómo es que funciona este asuntito. Yo tengo aquí una fuente de corriente alterna en 110 voltios, una carga, un bombillo grande. ¿No? Tengo que disparar esto, que podría ser un triac o un tiristor, cualquiera de los dos. Yo le pongo una resistencia de protección a la gate de este componente, que puede ser un triac o un tiristor, como les dije. Y entonces, cuando este triac interno conduce, me trae la corriente que viene por acá, la mete por aquí y la carga queda encendida durante un tiempo hasta que la tensión de este generador cruce por cero. Pero ¿cómo hago yo conducir esto? Cuando yo le diga a este diodo, encienda. ¿Y cómo lo enciendo? Fácilmente, como si fuera un LED. Igual, no se ve encendido, pero como si fuera un LED con una resistencia de protección y un Arduino
sobradísimo, ¿verdad? Para poder encender ese LEDcito ahí a través de una salida digital. Y en el momento en que usted le pone el disparo, que puede ser unos cuantos microsegundos, es poquito el tiempo que necesita usted para encenderlo, lo quita y ya él eh, em, empieza a funcionar el circuito. Aquí tenemos, entonces vea que yo puedo también cambiar, en lugar de un triac, tenemos un tiristor acá con la carga. Aquí la resistencia de protección, eh, el opto triac junto con el LED que forma el conjunto que llamamos acoplador óptico. Y lo puedo controlar con un diodo, con un diodito aquí. Lo puedo controlar también con un transistor si yo quisiera darle, digamos, no dejar que este LED lo controle mi circuito digital, mi Arduino, sino que lo hago a través de un transistor. Ven, son cositas que uno le puede ir agregando a mi sistema de disparo, pero en general es una interfaz. Tomen en cuenta entonces, para efectos de diseño, este, esta recomendación. Ese es un poco más complejo. Analizar este circuito, ahí les queda a ustedes de tarea. El objetivo general, bueno, es un rectificador con diodo corriente, eso es un rectificador de onda completa. Colocamos el tiristor principal, que es este. ¿Mm? No, perdón, este tiristor principal. Aquí mido la corriente por medio de un amperímetro y entonces cuando está descargada esta batería, el tiristor conduce y mantiene cargando batería. Aquí la estamos cargando. La batería solo ocupa una corriente directa y una pequeña resistencia para limitar la corriente. ¿No? Esto le llaman un tungar. Estamos cargando la batería de un carro. Pero para que no se dañe, entonces tenemos que detectar el voltaje. Cuando llega a cierto valor de voltaje, este CNR conduce porque superamos como decir, un comparador con, con, con operacionales, es parecido, solo que este lo compara por medio de un CNR. Cuando se supera una tensión, cuando ya la batería tiene una cierta carga, hace conducir este tiristor y entonces la corriente se viene por este tiristor y le deja de pasar corriente al SCR principal y lo saca de conducción. Permanece así hasta que la batería se vuelve otra vez a descargar, ¿sí? Que es cuando de nuevo ya no conduce este tampoco conduce y este ahora sí va a tener su corriente. Lo último que vamos a ver en este caso, esto es un diseño muy bonito de un sistema de disparos analógico. Nosotros debemos detectar el cruce por cero por medio de un transformador. ¿Por qué? Porque esto va para la tensión la baja tensión de un protoboard para poder trabajar con tensiones bajas. Aquí yo lo puedo bajar a 12 voltios tal vez. Rectifico en onda completa. Tengo la rectificación de onda completa y tengo aquí un detector de cruce por cero. ¿Qué es lo que hace el detector de cruce por cero? Dar un pulsito cada vez que la tensión cruce por aquí, o sea, un pulsito. Digamos que idealmente debería ser un delta de Dirac aquí, en este punto. Esto no me gusta hacerlo con, con operacionales porque el operacional se vuelve muy ancho el pulso, no lo controlo. Yo prefiero hacerlo con transistor. Un transistor, sí, un transistor lo puede hacer fácilmente esta detección de cruce por cero. Esos pulsitos dados por el transistor, cada vez que cruce por cero, los convierto en una rampa. Una rampa es una señal generadora de diente de sierra, así como usted la ve, así. Cada vez que cruce por cero, empieza. Cruza por cero, empieza. Es una señal que está sincronizada con la red de 60 Hz. Aquí, como es este rectificador de onda completa, tenemos 120 Hz. Lo pasamos a un comparadorcito como lo veíamos en CC, con operacionales. Y cuando la tensión de, eh, de la rampa supera una tensión de comparación que es fija a través de un potenciómetro, entonces se produce un 1 aquí, un 1 lógico, por decirlo así. Te dispara el LED hace conducir el optotriac y el optotriac dispara el tiristor dándole tensión a la carga. Ven qué interesante que este sistema.
Digamos, si yo quiero utilizar un Arduino, ¿qué puedo hacer con un Arduino? Con el Arduino yo siempre tengo que hacer este circuito con transformador para bajar la tensión de 120 a menos, a 12 voltios. Necesito aquí un rectificador en puente, aquí un circuito que te dé pulsitos cada vez, te cruce por cada vez que cruce por cero. Y hasta ahí llegó. El Arduino, usted lee estos pulsitos, esos pulsitos lo lee el Arduino y dice, mira, esta señal está cruzando en el momento exacto por cero. Tengo que esperarme 30 grados y dependiendo de lo que del usuario, de que el usuario escoja la tensión de referencia, pues eso es un potenciómetro. Yo esto hago una entrada digital perdón, una entrada analógica del Arduino y entonces yo quiero 30 grados. De ahí pues espera el toquecito para dar una tensión aquí y a cuando cruce por cero se dispara el sistema, ¿verdad? En este sistema, incluso el tiempo se podría convertir en el Arduino simplemente a ángulo de disparo. Los tantos milisegundos corresponden a un ángulo de disparo, una tabla en el Arduino y voy disparando, ¿verdad? En el Arduino queda muy sencillo. Para finalizar, veamos aquí este control de disparo. Este control de disparo es este mismo. Llega la señal de corriente alterna. La detectamos, el cruce por cero, vean ustedes, es una señal muy delgadita. Empieza a producirme una rampa cada vez que cruce por cero, me hace una rampa así, con una línea recta perfecta. Y luego, aquí está mi tensión de referencia. Yo tengo referencias aquí para poder visualizar qué pasaría si pongo un voltaje de referencia azul o un voltaje de referencia rojo. Cuando escojo que el voltaje de referencia sea pequeñito, el ángulo de disparo es grande, ¿verdad? Se me va a disparar aquí. Pero cuando escojo el rojo, aquí, el rojo, el ángulo de disparo es este. Déjenme revisar esta parte de acá. Sí. Dependiendo de la referencia, así voy a tener entonces el ángulo de disparo, ¿verdad? Entonces, si yo escojo el azul, aquí me empieza a conducir. Sí, escogería el rojo, o sea, si yo subo la tensión con el potenciómetro y comparo aquí en este punto, entonces ya el disparo no se da aquí, sino se daría aquí. Ujú. Aquí produciría un semiciclo, un pulso en el semiciclo negativo que no me interesa para nada, ¿no? No me interesa. Me interesa que sea en cualquiera de estos semiciclos positivos. Aquí no me interesa absolutamente nada, aunque no hace daño darle un pulso, nada más que se pierde, eso sí. Eso era más que todo lo que quería que ustedes vieran. Entonces, vamos a ver algunas cositas aquí que podríamos utilizar. Puente de rectificador de onda completa, no hay problema, que rectificamos una señal de corriente alterna fácilmente. Este cruce por cero, ¿cómo lo haría yo? Bueno, entonces yo haría lo siguiente, este punto de acá, como es un rectificador de onda completa, entonces lo meto a través de ¿sí? Una resistencia a un transistor. Aquí, aquí está. Eh, Siempre utilizo un NPN. Aquí pongo una resistencia de colector. Y aquí pongo una fuentecita. Como voy a trabajar con Arduino o con cualquier otro sistema, yo voy a poner la fuentecita de más 5 voltios, que es lo que funciona con lo que funciona el Arduino. Son los 5 voltios ahí. ¿Sí? Y en el emisor colocamos la tierra. ¿Sí? Ahí está la tierra. En este punto saco mi cruce por cero. Aquí la señal es perfecta. Pulsitos cada vez que cruce por cero la señal. Y usted le pone esta señalita a una entrada digital del Arduino y lo usas como sincronización perfecta. Perfecta sincronización y convertir después a tiempo. Aquí hay compañeros ahí que ya me están agarrando el asunto y, y van a poner a volar la imaginación. Entonces aquí tenemos el cruce por cero. Aquí tenemos el cruce por cero, ahí está. Entonces, si fuera con Arduino, yo esto lo convierto a tiempo, y entonces yo el ángulo de disparo lo convierto a tiempo y todo el asunto, porque necesito
colocar en la entrada analógica del Arduino un potenciómetro. ¿Se acuerdan ustedes cómo lo hacíamos nosotros allá en Introducción a la Ingeniería? Que controlábamos la luz de un LED, controlábamos varias cositas ahí, metiendo una señalita con el potenciómetro en la entrada a cero, que es analógica del Arduino. Igual aquí, esta es la referencia. Entonces, yo quiero tantos grados, se convierte en el Arduino con tantos grados. Aquí ya hice esto. Si yo lo hiciera analógicamente, entonces yo, esta señalita, para hacerlo analógicamente, no con Arduino, que es digital, entonces yo vendría aquí y agarro un transistor, aquí, agarro un transistor, este me gustaría que fuera PNP, aquí, ahí, aquí meto una resistencia de emisor, aquí, una resistencia, igual mantengo la fuente de 5 voltios del mismo Arduino, 5 voltios. Aquí, vamos a ver qué hacemos. Aquí voy a colocar un capacitor a tierra. Ahí lo pongo a tierra. ¿Sí? Y entonces yo lo voy a cargar por medio de esta resistencia. Ok. Entonces aquí podría poner yo, qué sé yo, vamos a ver, un Zener aquí, un Zener, un Zener aquí. Ajá. Estoy diseñando, ¿verdad? Estoy tratando de hacer algo, un Zener. Ajá. Con la resistencia de protección del Zener, aquí a tierra. Ujú. No me pregunten valores, compañeros, no me pregunten. Eso es parte del diseño. Bien, como aquí tenemos un Zener Z, un Zener, el voltaje Zener es fijo. Entonces, si usted al Zener, el voltaje Zener le quita los 0.7 del base emisor, 0.7 voltios, usted le queda el resto fijo, ujú, para la resistencia. Eso significa que esto es una fuente de corriente. Ajá, ¿por qué? Porque si el voltaje Zener no cambia y los 0.7 tampoco, el voltaje aquí tampoco debería cambiar. Ya digamos que este Zener fuera de 10 voltios, ponerle algo. A 10 voltios le quito 0.7 y me quedan 9.3. Si yo aquí pongo una resistencia fija, sería 9.3 entre esos cuantos kilo ohms, ya tengo una corriente constante que me carga este capacitor. ¿Y qué les dije yo en CC cuando cargábamos una capacitancia con corriente constante? Se producía una línea recta. Es esta rampa de acá. Y ahora digo, bueno, ahora cómo descargo ese capacitor. Ahí es donde viene el asunto. Voy a aprovechar esta línea que hice para meter un transistor. En este caso voy a meter un transistor NPN. Aquí está. Lo pego en paralelo con mi capacitor y esto lo tiro a tierra. Ahí. Si yo hago conducir este transistor, me descarga inmediatamente este capacitor. Vaya por donde vaya. Vaya con la carga que vaya, me lo descarga. La pregunta es, ¿de dónde tomo esta señal? ¿Mm? Pongámosle una resistencia para que no nos quememos este transistor. ¿Dónde lo pegamos? Ok, no importa, voy a pasar por encima de la figura. Aquí. Me lo traigo y lo pego aquí. Y tengo un generador de rampa perfecta, una línea recta perfecta, cargada por corriente constante. En sistemas electrónicos nunca me gusta cargar capacitores con resistencia porque te vuelve los sistemas no lineales. O sea, ¿te acordás ahí que la carga del capacitor era exponencial? Y no me gusta. Es lindo para CC, porque calcula uno el tau y todo eso. Pero ya cuando tenés que diseñar y que los sistemas son lineales puros, así, líneas rectas perfectas, no ocupas nada que sea exponencial, pues, porque te vuelve, y si llegas a control automático y metes exponenciales, el sistema se te vuelve no lineal y el modelo se complica. Entonces, mejor que sea todo lineal. Y ya tenemos aquí una señal que viene de un potenciómetro. El potenciómetro está aquí, más o menos. Aquí está. Este potenciómetro. USC 5 voltios. Más 5 voltios. Voy a ponerle aquí el voltaje. Eh, la mitad, el cursor lo pongo aquí. Entonces yo le doy vuelta a este potenciómetro y voy cambiando entonces, ¿qué? Voy cambiando
el momento en que comparo esta rampa que es fija con este voltaje. Y el efecto al final va a ser un ángulo de disparo. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer ustedes en este momento? Lo pueden empezar a simular ahí en Multisim, muy bien ahí, valores. Qué sé yo, vamos a ver, así, aquí si lleva un valorcito grande de resistencia 10K, aquí yo pondría 10K para efectos de probar. El 2N2222 transistor, el PNP sería el contrario, o sea, el equivalente en PNP. Esta resistencia, eso depende. Esto tiene que ser bien calculadito porque si lo haces muy rápida la carga, o sea, una resistencia muy pequeña, una corriente muy grande, se te vuelve cuadrada la señal que usted espera como una rampa. Pero si usted le escoge una resistencia muy grande, el capacitor tiende a cargarse en una forma infinita y no te da chance con los 16.6 milisegundos que tenés aquí en 60 Hz. No, tienes que llegar a un acuerdo, una corriente que te dé bien, así. ¿Eh? Esa es la idea, esa es la idea del diseño. Muy bien, espero que esto les vaya a ayudar un poquito para que lo vean en casa varias veces si quisieran y, 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 y que puedan hacer su proyecto. El proyecto lo vamos a escribir en la próxima clase, en qué consiste, pero básicamente esto es lo que está alrededor de todo el asunto. Yo creo que ya van agarrando ustedes la idea de qué es lo que quiero hacer y ese será entonces nuestro trabajo para la otra semana. Muy bien, muchas gracias por ver este video y entonces nos vemos el miércoles con la clase normal, la clase de taller.